conozco bastante de cerca, a través de una biografía que ya hace 10 años, dedicada a Evo Morales, que es un poco ícono, digamos, del indigenismo latinoamericano. Evo Morales no solamente no es indígena, sino no se llamaría Morales, en todo caso es mestizo. Esto no lo convierte ni en mejor ni en peor ser humano, simplemente digamos las cosas como son. El otro aspecto que tiene que tener un indígena para ser considerado como tal es el aspecto cultural. Bueno, Evo Morales, por ejemplo, el único idioma que habla es el español, que culturalmente es una persona europeizada. Entonces, ni por una cuestión étnica, ni por una cuestión cultural lo podemos considerar tal, pero la izquierda ha inventado y lo ha exportado al mundo como el presidente indígena de la historia. Evo Morales nace, y lo cito a él por la preponderancia que ha tenido su movimiento y la influencia a lo largo de toda la región. Nace a la vida política en 1992, que fue cuando se cumplen 500 años del advenimiento de Cristóbal Colón. Entonces, en repudio y rechazo a esa colonización cultural imperial europea, marcharon por primera vez en Bolivia. La idea es otra. Marcharon en el 92 porque en el 91 se cayó la Unión Soviética. Entonces necesitaban una nueva excusa y pretexto para reconvertirse. Y además, un argumento muy panfletario, muy elemental, pero muy útil desde el punto de vista propagandístico, que consiste en atribuirle a los imperialismos colonizantes el pretender arrebatarle a los bolivianos la madre tierra, es decir, la Pachamama, es decir, los campos donde se cultiva la hoja de coca, y que la hoja es ante todo un dirigente cocalero, es de la Confederación de Cocaleros. ¿Y qué hace la hoja de coca? Es la materia prima de la cocaína. Esto es lo que le ha permitido a él y a muchos movimientos afines tener el poder que tienen. Por eso los indígenas, en gran parte los indígenas, los que dicen serlo, están tan vinculados con el narcotráfico. Y eso es lo que, ese poderío es lo que hace a Bolivia a ser la segunda potencia exportadora y productora de cocaína después de la colombiana del mundo, y la que ha llevado a Evo Morales a ser presidente. Bien, para eso hoy día me van a acompañar en el panel 12 grandes escritores argentinos. Por un lado está Cristian Rodrigo Iturralde, quien entre todas sus obras escribió 1492, Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Una persona que conoce los pueblos y culturas, y las ha estudiado en profundidad, y sobre todo proyectándolas al escenario actual que se vive tanto en Chile como en Argentina y en el resto de América del Sur. Y por otro lado también nos acompaña Nicolás Márquez, también escritor y asiduo de la casa, autor del libro La dictadura comunista de Salvador Allende, quien aportará con la realidad ideológica del colectivismo de izquierda que existe tras estos movimientos indigenistas, para que juntos podamos descubrir quiénes promueven estos movimientos, a ver si damos con los objetivos que tienen los movimientos no indígenas, pero sí indigenistas, que aplauden y apoyan la violencia. Bienvenidos Cristian y Nicolás, muchas gracias por aceptar esta noche con nosotros para poder llegar a algunas conclusiones y entender por qué se exacerban estos movimientos indigenistas en nuestros países, especialmente de la mano de la corriente progresista y con mucha más fuerza en los políticos y organizaciones de izquierda. Cristian, ¿cómo estás? Sebastián, bueno, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Y bueno, un privilegio también estar acompañado una vez más acá con mi querido amigo y hermano Nicolás Márquez. Gracias. Nico, bienvenido. Gracias, Sebastián. Un placer reencontrarme con dos amigos, contigo y por supuesto con Cristian. Así que en este caso para tratar un tema que
que tiene que ver con la batalla cultural y que tiene que ver con la estafa ideológica de esta reconversión de una izquierda que siempre se resiste a morir a pesar de que fracasa constantemente, se reinventa y se disfraza a través de diferentes caretas, en este caso que Cristian conoce muy bien porque es un experto en asuntos de pueblos precolombinos, y en el caso personal, que yo no me he ocupado de estos, destaco y rescato una vez más la importancia fundamental, el deber intelectual que tenemos los que estamos a la derecha del pasado, porque la izquierda siempre se adueña del pasado. Al no poder mostrar ningún triunfo en el presente, porque siempre fracasan, bueno, adulteran el pasado y eso les sirve para generar agitación, confundir a las nuevas generaciones y además satanizar instituciones u hombres que atribuyéndoles cualidades negativas cuando han sido lo contrario, ¿no? En este caso podríamos hablar algo de lo que conoce Cristian como es el fenómeno de la hispanidad tan satanizada y cómo es el fenómeno de la cristiandad también satanizado. Y bueno, nada, es un poco interesante el que nos convoca, que lamentablemente aqueja mucho a Chile más que a la Argentina, pero en Argentina, mientras no se haga nada, es un fenómeno que seguirá expandiendo como una mancha de humedad y tarde o temprano también tendremos un problema grave si esto sigue avanzando y las autoridades haciéndose los distraídos, ¿no? Así es. Oye, bueno, tenemos a dos grandes escritores argentinos en este momento que nos están acompañando. Se ve su característica de escritores, uno, porque Nicolás está mucho más barbón de lo que lo habíamos visto la última vez que estuvo con nosotros. Está ahí seguramente encerrado escribiendo. ¿Está escribiendo algo, Nicolás? En realidad, hace 20 días que estoy con una bronquitis de la cual estoy así como encerrado. Y sí, ya estoy poniendo manos a la obra y voy a escribir algo casi 99% definido que tiene que ver con continuar la saga. Yo terminé el libro La dictadura comunista de Salvador Allende con una fecha, que fue el 11 de septiembre, la fecha en la que este dictador miserable se suicidó y empezó para Chile una historia mucho más amable, prosperidad ligada al desahogo de salir del agobio marxista, pero el libro termina ahí, entonces me parece que mucha gente me ha dicho, bueno, hay que continuar con esto, a ver, así que casi con seguridad que vendrá una segunda parte. Relatando la verdadera historia. Se agradece muchísimo ahí que desde Argentina esté rescatando todos esos trozos de historia que ciertos sectores han querido esconder. Cristian, ¿tú también estás escribiendo algo en este momento o cuál fue tu último libro publicado? Mira, el último libro que salió a fines del año pasado lo escribí con un compatriota tuyo, un sacerdote chileno, muy amigo nuestro, que se llama Rodrigo Miranda, es un sacerdote chileno perteneciente al IBE, que está en Roma, y el libro se llama Identificar, Debatir y Vencer al Idiota, Principios Fundamentales y Técnicas de Debate, así que ese es el último libro que hemos publicado. Tengo entendido que lo va a sacar Zorros y Erizos en Chile. Y bueno, y por el momento estoy un poco, es más, le pido a veces consejos a Nico para que me oriente, me dé alguna buena idea para ver cuál es el próximo tema para escribir, ¿no? Bueno, ahí Nicolás, Cristian, ¿cierto? De la mano siempre también una tremenda triada que hacen junto con este señor Agustín Laje, muy conocido también por estos lados, ahí escribiendo y defendiendo la democracia, defendiendo la libertad principalmente, defendiendo la familia y defendiendo todos los valores y principios que nos mueven a las personas que no somos de izquierda. Cristian, a ver, vámonos al tema. Comencemos con el tema. La gente está saludando ahí a ambos, enviándole muchos saludos, agradecimientos por lo que están haciendo, hablando de los libros que ustedes tienen también, hablando también de la editorial Zorros y Erizos, ¿cierto? Miriam nos dice pueden encontrar todos estos libros y los que no encontrarán en otras librerías. También en la librería Chema, ojo,
también hay muchos libros que están los de Nicolás. Si me permití pasar, como decimos en Argentina, el chivo, tanto los libros de Cristian como los míos en Chile están en la Antártica, que es una cadena enorme, y en la Feria Chilena del Libro, así que están al alcance de todos los amigos de Chile que quieran involucrarse con lo que hacemos, o sea, es de fácil acceso, está muy bien distribuido, afortunadamente. Hablando de buena distribución, oye, todavía vamos a seguir tocando algunas cositas que son anexas. Está muy bien distribuido aquí, pero ¿qué pasó con Amazon, Nicolás? ¿Por qué? En algún momento estuvieron medio vetados, ¿verdad? Yo vi ahí algunas intervenciones tuyas junto con Agustín Laje respecto de algunos libros. En el 2016 sacamos un libro que es un ataque a la ideología de género, se llama El libro negro de la nueva izquierda y se subtitula Ideología de género, subversión cultural, y los lobbies, los trolls, no sé qué, nos hicieron una denuncia insólita, alegando que habíamos plagiado la tapa del libro. La tapa del libro la mandamos a... y bueno, en función de eso, hice uso de mi rol de abogado, mandamos unas cartas, pruebas, en fin, toda una serie de cosas, y después de 2 meses Amazon nos repuso el libro. Pero eso no es ni más ni menos que una trampa para censurarlo. Afortunadamente lo pudimos restaurar. Muy bien, ya. Vámonos entonces al tema de fondo, porque si no vamos a perder, ya hemos perdido, no hemos perdido, hemos conversado durante 12 minutos, pero todavía no hemos abordado el tema. Cristian, a mí me gustaría comenzar contigo, porque eres un conocedor profundo de este tema, y me gustaría que nos pudieras dar tu visión acerca de cómo nacen estos movimientos de apoyo amplio al indigenismo y qué es lo que buscan realmente. Bueno, hay que tener en cuenta que todas estas, digamos que el indigenismo es otra de las variantes frentes que tiene el progresismo, en este sentido, para atacar a Occidente, ¿verdad? A la tradición. Y en ese sentido, siempre el marxismo hay que tener en cuenta que ellos dicen representar a las minorías, pero por supuesto que no les importa en absoluto, sea el indigenismo, sea las mujeres, etcétera. Y el indigenismo, digamos, esta versión que estamos viendo actualmente, así bien violenta, ¿no? Hemos visto sobrados casos de este tipo, tanto en Chile como en Argentina, responde en realidad a... Hay un ideólogo muy conocido que tuvo gran influencia en todos estos grupos indigenistas violentos, que se llama Fausto Reynaga. Este Fausto Reynaga es un escritor boliviano de los años 70. Creo que él tiene un libro que se llama La Revolución India. Creo que está para bajarlo en internet, y habla abiertamente de los blancos como una raza criminal e inferior. En esos términos, él se refiere a ellos, incluso se atreve a criticar a los filósofos clásicos, ¿no? El tipo es un payaso realmente, pero este tipo, de algún modo, en ese libro queda bien expuesta cuáles son los rasgos principales, pero que la gente se niega a ver que tiene este indigenismo. Porque este indigenismo es, ante todo, es una ideología supremacista. ¿Por qué? Porque ellos no buscan igualdad, ellos buscan privilegios por sobre el ciudadano común. Esto lo vemos claramente, vos hiciste mención, por ejemplo, diste a entender que estos tipos reclaman tierras. A ver, todo el no indígena, el hombre blanco común, etcétera, el tipo trabajador, tiene que estar trabajando 1 o 2 vidas para poder comprarse un pequeño departamentito. Y estos tipos nacen, del momento que nacen, el indio nace en cuna de oro, es un privilegiado absoluto. En el momento que nace tiene no sé cuántas cientos de hectáreas que no solo pueden vivir, o sea que tienen el tema habitacional completamente resuelto. O sea, hay que sacar la etiqueta de víctima, porque no son ninguna víctimas. En este caso, las víctimas somos la población mayoritaria no indígena, que nos tenemos que romper el lomo para poder subsistir. Estos tipos pueden explotar las tierras, las pueden explotar económicamente, habitacionalmente, etcétera. Es decir, hay un supremacismo. Esta ideología es supremacista, en primer término, pero también es racista, porque, como he dicho, a todas las personas que no son indígenas, en general, estos tipos te los van a tratar de criminales o de racistas, o de, ¿cómo se dice?
sí, de personas malvadas. Y vos fíjate, incluso estos tipos, especialmente estos ideólogos que ha tenido el indigenismo, consideran al mestizo como un traidor, porque es un tipo que se mezcló, ¿verdad? O sea, a este nivel, creo que son pequeñas cosas que hay que ir diciendo para que la gente se saque ese cassette que le han puesto del indio, digamos, del indio bueno, digamos que todos los indios son buenos y que todas sus propuestas son loables, porque es una ideología que es completamente totalitaria, supremacista, racista, que ¿qué es lo que buscan? Tienen un móvil que es contracultural, que esto es lo que hacen todas las minorías que tiene el marxismo, ¿no? Sea el feminismo, etcétera. ¿Qué hacen? Lo que hacen es atacar completamente la tradición cristiana occidental, ¿verdad? Te dicen que los europeos son todos malos, que vienen y siempre hacen cosas malas, etcétera, a la par que se idealizan las presuntas aptitudes que tienen los indígenas. Pero también tienen objetivos políticos y geopolíticos, porque ellos hablan abiertamente de separarse tanto de la nación argentina como de la nación chilena, por lo menos estamos hablando del caso concreto de los mapuches. Ellos hablan abiertamente y hay documentos donde ellos instan abiertamente una guerra contra las autoridades nacionales tanto de Chile como de Argentina. O sea, estos tipos son peligrosos, pero además tienen su metodología es terrorista en muchos casos y se ha descubierto que ellos tienen conexiones e incluso financiamiento de organismos terroristas conocidos como la FARC, como ETA, etcétera. Ha habido en Buenos Aires, te digo por último, cuando se han allanado algunas de estas viviendas de estos mapuches del lado argentino, cuando se hace el decomisamiento, se encuentra ahí evidencia y videos de entrenamiento que les daban los tipos de la FARC, etc. O sea, el indigenismo, en este sentido, es muy distinto a lo que nos quieren vender y es muy peligroso que se vaya asentando. Y tengo entendido, Nicolás, acá es el experto, que en esta nueva constitución chilena, digamos, creo que querían meterse ahí varios de estos grupos radicales indigenistas. No sé si es así. Nicolás, sí, ¿verdad? Sí, yo quisiera agregar algo a lo dicho por Cristian. Bueno, el indigenismo no nace con... No nace perdón, improvisando como me compré el aparatito este. Conozco bastante de cerca, a través de una biografía que ya hace 10 años, dedicada a Evo Morales, que es un poco ícono, digamos, del indigenismo latinoamericano. Evo Morales no solamente no es indígena, sino no se llamaría Morales, en todo caso es mestizo. Esto no lo convierte ni en mejor ni en peor ser humano, simplemente digamos las cosas como son. El otro aspecto que tiene que tener un indígena para ser considerado como tal es el aspecto cultural. Bueno, Evo Morales, por ejemplo, el único idioma que habla es el español, que culturalmente es una persona europeizada. Entonces, ni por una cuestión étnica, ni por una cuestión cultural lo podemos considerar tal, pero la izquierda ha inventado y lo ha exportado al mundo como el presidente indígena de la historia. Evo Morales nace, y lo cito a él por la preponderancia que ha tenido su movimiento y la influencia a lo largo de toda la región. Nace a la vida política en 1992, que fue cuando se cumplen 500 años del advenimiento de Cristóbal Colón. Entonces, en repudio y rechazo a esa colonización cultural, imperial, europea, marcharon por primera vez en Bolivia. La idea es otra. Marcharon en el 92 porque en el 91 se cayó la Unión Soviética. Entonces necesitaban una nueva excusa y pretexto para reconvertirse. Y además, un argumento muy panfletario, muy elemental, pero muy útil desde el punto de vista propagandístico, que consiste en atribuirle a los imperialismos colonizantes el pretender arrebatarle a los bolivianos la madre tierra, es decir, la Pachamama, es decir, los campos donde se cultiva la hoja de coca, y que la hoja es ante todo un dirigente cocalero, es de la Confederación de Cocaleros. ¿Y qué hace la hoja de coca? Es la materia prima de la cocaína. Esto es lo que le ha permitido a él
y a muchos movimientos afines tener el poder que tienen. Por eso los indígenas, en gran parte los indígenas, los que dicen serlo, están tan vinculados con el narcotráfico. Y eso es lo que, ese poderío es lo que hace a Bolivia a ser la segunda potencia exportadora y productora de cocaína después de la colombiana del mundo, y la que ha llevado a Evo Morales a ser presidente. Ahora, Evo Morales es un ladrón, un gángster, un delincuente de todo esto. Es un sujeto que es el vicepresidente, ha sido vicepresidente de Evo Morales en todos los gobiernos, que Evo Morales padeció una destitución parcial con el intervalo de Áñez, y después ahora tienen a la marioneta de Arce como testaferro de Evo Morales. Y Áñez presa, no olvidemos eso. ¿Cómo? Áñez presa. Por eso, que está presa. ¿De quién estoy hablando? Del vicepresidente de Evo Morales, que es Álvaro García Linera. Entre otras cosas, es un anciano, grandes ideólogos de la mentira indigenista, de los grandes difusores de este arte, y además, en su currículum, ostenta el indecoroso mérito de haber estado 5 años preso en calidad de terrorista como integrante de la banda subversiva y asesina Tupac Ari. O sea, a ver, guerrilla, terrorismo, narcotráfico, farsa indigenista, está todo interconectado, e izquierda. Para retomar un poco más la cosa al plano que nos es más común, es interesante, por ejemplo, el caso de Jones Wallace, un nombre y un apellido bastante raro por ser autopercibido mapuche, que es un argentino que ha estado preso en Chile, creo que sigue estando preso en Chile, en rigor es terrorista de la RAM, que es un poco el brazo mapuche que opera en Argentina. Ahora, hay reportajes que le han sido hechos, cualquiera los puede ver, y puede advertir dos cosas. La primera es que están étnicamente como yo, ¿no? Que su nombre es inglés y que todo su discurso, cualquiera que lo analice y tenga una mínima formación política, advierte que es un discurso trotskista, es decir, un discurso europeizante, un discurso que nada tiene de autóctono. Entonces esto es una verdadera farsa, una estafa. Para un historiador como que ha investigado el tema, como Cristian Rodrigo Iturralde o gente especializada en la materia, ningún defensor del indigenismo puede resistir 30 segundos de debate. Esto es una farsa y una estafa grotesca. Lo que pasa que como se tratan de temas que nos remontan siglos atrás, no todo el mundo está involucrado o empapado, entonces existe el mito y existe la confusión, y mucha derecha o falsa derecha se queda callada y bueno, trata de contemporizar porque se siente intelectualmente intentar este embuste porque no se han tomado el trabajo de convertir el cúmulo de artimañas discursivas falsarias e ideológicas de estos sectores delincuenciales, ¿no? Yo veo, Nicolás, de acuerdo a lo que acabas de decir tú, que efectivamente hay un tema de la derecha o de la antiizquierda, para no encasillar, pero sí encasillar a quienes promueven todo esto. Hay una sensación de culpabilidad a la que apela la izquierda permanentemente, siendo que la derecha, o los no de izquierda, sientan culpas. Y en base a eso están permanentemente, ¿verdad?, barnizando la historia para poder hacer que nos callemos, que la gente guarde silencio, ¿no, Cristian? Sí, es que has dado el clavo, porque yo diría que la base de todo esto es la manipulación histórica, porque de ese modo, tergiversando ciertos hechos, se intenta sensibilizar a cierta parte de la población a través de ciertos relatos falsos. Ahora, ¿cuál es el relato falso acá? ¿Cuál es la mentira originaria? Porque lo único originario que existe en estos pueblos es la mentira, porque sabemos que pueblos originarios no existe tal cosa, porque, bueno, esto ya ha sido probado sobradamente, que los indígenas son inmigrantes, no son originarios.
sea, está mal hablar de pueblo originario porque muchas veces no nos damos cuenta y nosotros empleamos la dialéctica o empleamos el lenguaje del enemigo. No existe hombre autóctono del continente, entonces los indígenas son tan inmigrantes como los europeos. Eso como primer punto. Ahora bien, ¿cuál es la mentira histórica principal? Presuponer o creer que el indígena en general ha sido un tipo bondadoso, bueno, que a través de la historia se ha dedicado a cultivarse, a ser solidario con unos, con otros, etc. Esta es la primera gran mentira. No existió ningún paraíso rusoniano antes de la llegada de los españoles. Esto te voy a hacer el cuento corto, porque si no, bueno, podría estar acá toda la noche, pero digamos, si yo tuviera que sintetizar con una sola palabra cuál era la realidad de los pueblos precolombinos antes de la llegada de España, era infierno. Pero esto no dicho por alguien descendiente de europeos, esto reconocido por los propios indígenas. ¿Y por qué era un infierno el continente? Porque eran cientos de culturas disímiles entre sí, guerreando, no hubo prácticamente un día de paz, estaban siempre guerreando unos contra otros, exterminándose unos contra otros, donde el sacrificio humano, especialmente, digamos, en los pueblos más idealizados como mayas, incas y aztecas, llegaron a sacrificar, o sea, a asesinar, solo mediante la modalidad de sacrificio humano, a 15 millones de personas en un siglo y medio de existencia. ¿Quién habla de este genocidio, si queremos emplear esta terminología moderna? Absolutamente nadie. Si existió un genocidio aquí en el continente, fue el que hicieron los indígenas contra sus congéneres, y no el que presuntamente habrían cometido los españoles, porque bueno, esto ya se sabe, que la mayor parte de la mortandad indígena se debe a la viruela y estas enfermedades a las que ellos no estaban acostumbrados, ¿verdad? Es decir, que acá no. Es más, de hecho, los enfrentamientos fueron muy pocos. Casi todo, esta intervención española, digamos, fue forzada. No sé qué pasó ahí. Algo pasó con un retorno. Sí. Ok. Fue lograda mediante vía diplomática, es decir, se hacían ciertas concesiones, se les dejaban los títulos nobiliarios, etc. Entonces, bueno, la primera gran mentira, que es la base de todo esto y por qué la gente se ha plegado a este discurso, es la victimización que se ha hecho del indígena en general. Y hemos dicho ya que el pasado precolombino es un pasado de terror, en todo tipo, desde todo punto de vista. Incluso hay historiadoras provenientes del marxismo, feministas, que reconocen que nunca en la historia se ha tratado peor a la mujer que bajo los regímenes indígenas, donde eran consideradas prácticamente un objeto de trueque o para pagar una deuda, etc. La segunda gran mentira es lo que vino a hacer España. O sea, España vino realmente a civilizar un continente, y en pocas generaciones el indio común no tenía ningún derecho bajo esos regímenes indígenas. O sea, los privilegios estaban reservados únicamente para las clases pudientes dominantes, no tenían acceso a una educación superior. En cambio, llega España y en 2 o 3 generaciones los indígenas tienen posibilidad cierta de acceso social, la remuneración es pagada en moneda, se convierten en profesionales, son sacerdotes, son gobernadores. Es decir, que existe una asimilación y una integración del indígena con el elemento europeo. O sea, lo mejor que le puede haber pasado al indígena en este sentido es la llegada de España y la llegada de la Iglesia Católica, porque caso contrario hubiera muerto invariablemente frente a alguna de estas de estos sacrificios humanos, ¿verdad? Pero bueno, no quiero monopolizar la conversación. Pero además hay un tema, perdóname Sebastián, que en el cual la izquierda insiste y que le va bien, pero es necesario señalarlo enfáticamente. La izquierda se siente totalmente incómoda en tiempos de paz y armonía. No tiene nada que hacer. Está totalmente desorientada. Entonces, ante la ausencia de conflicto, el histórico conflicto de lucha de clases, una vez que esa superstición economicista fue depuesta y superada por el capitalismo, la izquierda dice, bueno, tenemos que inventar conflictos. Si no hay conflicto, hay que fabricarlo. Por ejemplo, ¿qué conflictos
Chile con los mapuches durante la época del gobierno militar, por ejemplo? Bueno, ninguno. Porque cuando hubo plebiscitos, los que ganó Pinochet en el 70 y en el 80, inclusive en las elecciones del 89, en pueblos llamados mapuches o en esas zonas donde son mayoría, arrasó Pinochet. Tan querido era por los mapuches que hay fotos, para los que no somos chilenos, o los chilenos más jóvenes, en donde está Pinochet con una vestimenta porque los mapuches lo han condecorado, no sé si no han mencionado casi honorario o le han dado un título. Gran lonco del pueblo mapuche. Bueno, voy a decir más. Personalmente, a un gran hombre, Márquez de la Plata, ex ministro de Agricultura, Pinochet, y en un momento determinado hubo unos inversionistas, le iban a comprar unas tierras a los mapuches a un precio vil, abusivo, abusando de la ingenuidad de los mapuches. ¿Qué hizo el gobierno de Pinochet a través de su ministro Márquez de la Plata? Intervino, quintuplicó el dinero que pensaban los darles y lo retuvo. ¿Por qué? Porque por costumbres primitivas y rústicas, esta gente iba a gastarlo rápidamente en alcohol, en fin, no tenían todavía una mentalidad como para decir, bueno, con este dinero yo invierto, me hago una casa, y entonces lo retuvieron, le hicieron un complejo habitacional de primera línea con todos los servicios, gas, electricidad, etcétera, y se les daba parte del dinero en una mensualidad. O sea, el gobierno, contrariando el espíritu capitalista que tenía el gobierno de Pinochet, hizo una excepción, intervino, mejoró las condiciones en favor de los mapuches, les administró y les compró las tierras y les construyó las casas. Entonces ahora aparecen, oh sorpresa, 40 años después, a vendernos que no existía, y no solamente no existía, sino que en todo caso políticamente estos sectores poblacionales adherían a un gobierno que para la izquierda está satanizado. La realidad es que eso fue así y eso pasó. Sería bueno que los tomen nota de lo que les digo, los más jóvenes, y es muy fácilmente comprobable. Entonces la izquierda inventa conflictos que no tiene. ¿Qué conflictos tiene? Para hacer una analogía, hoy la mujer, ninguno. Una mujer puede ser millonaria, presidente, empresaria, catedrática, lesbiana, madre de familia, qué sé yo. Sin embargo, hoy el feminismo aflora la totalidad, que 100 años atrás, cuando a lo mejor no había alguna discriminación injusta, ok, estoy de acuerdo, tiene razón de ser. ¿Qué razón tiene de ser movimientos supremacistas negros en Estados Unidos? Cuando los negros en Estados Unidos hoy pueden ser millonarios, presidentes, votados por una mayoría blanca, como pasó con Obama y su respectiva reelección, y sin embargo aparece el movimiento supremacista. ¿Qué problema tienen hoy los LGBT que pueden acotarse con quien quieran y con sus banderines y sus más? Está con problemas de señales, Nicolás. Lamentablemente se escucha muy entrecortado. ¿Sabes qué? Por favor. Termino con esto. Cuando ya se acaba el conflicto hay que darlo. Y se utilizan a grupos sin ninguna discriminación para forjar el conflicto, provocarlo, y en el caso particular del indigenismo, con visos de terrorismo y de narcotráfico, o sea, un paso más allá en el aspecto delictivo. Mira, Cristian, yo quiero agarrar algo de lo que habló recién Nicolás, ¿cierto? Y por hacerte una pregunta a ti bien directa. Florencia Baumeister está comentando en alguna parte, dame un segundo, aquí está el mensaje de ella. Nos dice, la reina
Isabel fue muy condescendiente con los indios y hay documentos de esto. Yo quiero ir a un tema aquí, a un punto específico respecto, aprovechando que lo tocó Florencia, que se refiere a lo que mencionaba Nicolás Márquez acerca de la caída de la Unión Soviética el año 1991, ¿verdad? El año 1992 nacen algunas ONGs, precisamente en Reino Unido, en Inglaterra, que están muy vinculadas a todo este movimiento indigenista, una visión romanticista supuestamente acerca del indigenismo, donde todo Latinoamérica debe ser indígena, ¿verdad? Y dejar detrás, y bien atrás, la colonización, y aparentemente mediante este colectivismo manejado desde Inglaterra. Recordemos que en Inglaterra fue donde se inventó la actual bandera mapuche, precisamente esos años, 1992, 1993. Entonces, en este escenario, ¿por qué está metida esta gente de Inglaterra en la exacerbación de estos movimientos indigenistas, Cristian? Mirá, es buena la pregunta, de hecho me la han hecho, es una pregunta bastante recurrente, pero ojo, acá tenemos que separar, tenemos que entender que el marxista no tiene patria. Entonces, si bien es cierto que existe una organización que dice ser representativa de los mapuches, es más, ustedes pueden buscar la web, creo que es mapuchenation.org, tienen creo que la sede en Bristol, pero esto no quiere decir, o por lo menos yo no tengo elementos suficientes como para poder, digamos, afirmar de un modo categórico que Inglaterra está detrás de todas estas tentativas de partición territorial. Son marxistas ingleses. Si uno se fija, por ejemplo, la nómina de las autoridades, va a ver que todos son apellidos ingleses, no tenés un solo apellido indígena. Yo creo que es prácticamente puede estar en Inglaterra como podría haber estado en cualquier otro país. Yo no sé a ciencia cierta si es que Inglaterra, aparte, los ingleses nunca fueron tontos, entonces quedarían demasiado expuestos si desde la propia Inglaterra, digamos, ellos estuvieran asusando públicamente un levantamiento en las repúblicas americanas en el 2023. Entonces yo creo que son marxistas, indudablemente, pero yo separaría acá el hecho de que sean ingleses, a mí me da exactamente... No, claro. No me dice nada. No, yo creo que son marxistas de distintos países y especialmente, bueno, acá hay muchísimas fundaciones, como la Fundación Rockefeller, por ejemplo, y todo este tipo de organizaciones, incluida la Organización de las Naciones Unidas, que están todos juntos en este, digamos, plan para poder, digamos, atacar culturalmente lo que es, digamos, la civilización cristiana, pero también hay móviles, como hemos dicho, políticos y geopolíticos. Ahora bien, en relación, un segundo, Nicolás hablaba muy bien de que el indigenismo básicamente es una instrumentalización política de los pueblos indígenas. Y la mejor prueba que tenemos, Nicolás daba el caso de Pinochet, que yo no conocía, me parece un excelente caso, lo voy a empezar a mencionar ahora, pero digamos, hay un dato que me parece que es categórico en relación a cómo fueron tratados los indígenas durante la regencia europea, que no existió ni un solo levantamiento de los indígenas contra España, ¿verdad? Es más, los problemas comienzan algunos después de las independencias, pero en realidad ellos tienen reconocidos los mismos derechos o más, es decir, que no existió ningún tipo de opresión ni nada por el estilo, y son los propios indígenas los que piden aliarse a España, ¿verdad? Incluso contra sus propios congéneres que los tenían a ellos sometidos, esclavizados. Y no sé si querés que responda rápido lo que decía la señora esta de Isabel, no sé. Florencia, sí. Bueno, esto es constatable, exactamente. La promotora de los derechos humanos fue Isabel la Católica. Por primera vez en la historia, los conquistados tienen los mismos derechos que los conquistadores, porque desde el momento uno que España pone un pie aquí en el continente, los indígenas son considerados, digamos, en igual dignidad frente a Dios e iguales ante la ley. Es más, en muchos casos tenían más derechos los indígenas que los propios españoles, y es la propia Isabel la que desde el día 1 manda a confeccionar una serie de normativas en pos del tratamiento del indígena, ¿verdad? Y esto lo puede constatar cualquiera, están todas las recopilaciones indianas, busquen en internet,
España fue la única potencia en la historia, esta España católica, que realmente se ocupó de proteger los derechos de las personas preexistentes. Perfecto, muy buena respuesta al respecto. Yo creo que ahí quedó bastante bien explicado cuál es la injerencia que tiene Inglaterra en todos estos movimientos, pero no Inglaterra, como dice Cristian, sino que son movimientos de izquierda. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué la izquierda está tan empeñada en destruir Latinoamérica? ¿Por qué atacan por todos los flancos posibles? Tú mencionaste los movimientos LGBT, ¿verdad? El feminismo, la ideología de género en general. Pero ahora el indigenismo con especial fuerza, apoyando inclusive al terrorismo que está detrás de estas fuerzas indigenistas, que la verdad es que ni siquiera sabemos si son, por ejemplo, en el sur de Chile, mapuches, los terroristas que están tras esto. Hay algunas cabezas que están reconocidas, pero también se ha sabido y se ha visto y se ha escuchado a personas mapuches de 1,80 m, pelo claro, como el tuyo, Nicolás, ¿verdad? Con acento francés, mapuche, bastante extraño, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? Mira, primero quiero dar dos datos que de alguna manera ponen de manifiesto una vez más lo que venimos diciendo. En el caso argentino, el abogado de la RAM, es decir, la organización terrorista mapuche, es un señor que se llama Roberto Perdí, que era el número 3 en la organización terrorista Montoneros, que fue la organización terrorista más importante que atentó contra el orden constituido en Argentina en la década del 70. Bien, el otro gran defensor de la RAM que fue a pedir la libertad de John Wallace, detenido en Chile, es el propio embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, hermano del director de fútbol, del director técnico. Rafael Bielsa fue un conocido hombre del terrorismo montonero también, con la particularidad de que hizo el ridículo porque él fue a pedir la libertad de John Wallace, a gestionarla, y John Wallace no lo reconoce a él como autoridad argentina porque no reconoce a la Argentina como un Estado-nación. ¿No? Es bastante curioso, ¿no? Pero quiero decir, estos personajes ya pasados en años, que tienen un pasado delincuencial, su versión marxista, hoy son amigotes de esta nueva forma de terrorismo. Ahora, yo lo que veo es esto, lo digo habitualmente. En la década del 70, digamos, en plena Guerra Fría, la Guerra Fría tuvo una guerra de baja intensidad en todo el continente y hubo movimientos guerrilleros mayormente patrocinados desde La Habana, a su vez financiados desde Moscú, y que bañaron en sangre, hicieron una guerra generalizada, sectorizada, el MIR en Chile, los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, el ELN con el Che Guevara en Bolivia, bueno, el Sendero Luminoso. Bueno, tenemos un montón de organizaciones repartidas en cada país que buscaron el poder por la fuerza, la violencia militarista a través de la guerra irregular de guerrillas. ¿Cuál es el enemigo natural? Cuando yo quiero tomar el poder por la fuerza, son las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, que son el brazo institucional con el cual cuenta cada Estado para defenderse ante una agresión interna o una agresión externa. No sé si me fui del programa. Bueno. Como eso ya no existe más, no corre más, porque cayó el muro de Berlín, porque quedaron desacreditados, porque las guerrillas afortunadamente fueron a... entonces, como ahora la revolución es cultural, lo que se busca es, entonces, forjar conflictos en el seno de la cultura tradicional. Y cultura tradicional, ¿cuál es nuestra tradición? Es la tradición occidental y cristiana. Es nuestra idiosincrasia. ¿Cómo la reventamos? ¿Cómo la vemos? Bueno, generando confusión, por ejemplo, siempre dentro de la dialéctica del opresor y del oprimido, así al hombre de origen étnico aborigen como oprimido por una mayoría blanca o por un poder blanco, haciendo pasar al negro norteamericano como oprimido por el hombre blanco, haciendo pasar al LGBT como oprimido por el hetero
la heteronormatividad, haciendo a la mujer como oprimida por el patriarcado, es decir, todo siempre buscando en el seno de la armonía social una suerte de opresión inexistente, pero la inventan. Y eso sirve para corromper. Y lo utilizan según la geografía y la idiosincrasia. Por ejemplo, nosotros en Europa hay otros problemas de indigenismo, obviamente, pero el multiculturalismo, consistente en la inmigración incontrolada de sectores árabes y africanos que migran gracias a que el progresismo promueve esa inmigración para que venga gente ajena a la civilización europea, no a acomodarse, a ayornarse a los usos, costumbres y tradiciones de Europa y prosperar de vida como en calidad de inmigrantes, sino que invaden Europa silenciosamente para suplantar la tradición europea. Acá hay una deliberada política con un montón de tentáculos tendientes a disgregar, corromper, disolver la armonía y la cohesión cultural de nuestra civilización. A través de diferentes trucos y ardides, según cada región, lo acomodan, bueno, a la idiosincrasia de cada país. No va a haber indigenismo en Italia o en Francia, va a haber otra cosa. Bueno, está bien, aplican esa otra cosa que sirva como plataforma de disolución o de conflicto o corrosión de la armonía social. Perdón, Sebastián, es una palabrita nomás. Justo lo que dijo Nicolás, que para mí está muy bien sintetizado, y para que la gente tenga una idea, digamos, hay que tener en cuenta que el marxismo o el progresismo tiene objetivos, digamos, que aplica a ser aplicados universalmente, sea el feminismo, el homosexualismo, etcétera, pero también tiene otros objetivos que son más bien regionales, como decía Nicolás. Por ejemplo, el agente por antonomasia elegido por el progresismo para ir justamente sembrando caos en los pueblos sudamericanos o de México para abajo es el indigenismo. Ahora bien, en Estados Unidos es el negro. Como en Europa, como en África, ¿qué es lo que hace la izquierda? Va haciendo estos movimientos anticolonialistas, que son movimientos realmente que matan gente por todos lados, etc. Es decir, van sembrando el resentimiento y el odio en cada región, ayornándose a sus condiciones. La izquierda detecta siempre cuál es, digamos, el punto nodal común para ir pudiendo un poco ir rompiendo, ¿no?, esa tradición. Mira, a ver, Mario Vargas Llosa, en el año 2003, acerca de lo que está pasando hoy día con el indigenismo en Latinoamérica, él señaló que el indigenismo es un peligro, ¿cierto? Estoy leyendo aquí lo que él puso, para las democracias, provoca desorden político, social y económico. El indigenismo, dice, es parte del fenómeno colectivista, que es de lo que estamos hablando al principio del programa. ¿Ya? Es parte de este fenómeno, donde dice que el desarrollo y la civilización son incompatibles con ciertos fenómenos sociales y el colectivismo es el principal freno al desarrollo, y para eso basta ver a Ecuador y a Bolivia, tal como lo están comentando ustedes dos hace un rato atrás. Ninguna sociedad colectivista o impregnada con esta cultura es una nación que se desarrolla, moderniza o alcanza la civilización finalmente. Las sociedades quedan estancadas en el pasado, en la visión de Mario Vargas Llosa. ¿Qué opinan ustedes respecto de esta visión de él acerca del indigenismo exacerbado, como estamos viviendo hoy día, tanto en el país de ustedes como en el nuestro? Perdón, mecánico, es un ¿Sí? segundo igual. Es muy simple de contestar esto. O sea, hay que pedirles que nos exhiban o nos muestren un caso que haya sido exitoso de colectivismo indígena. No existe ni entre mayas, ni entre aztecas, ni entre incas, ni mucho menos ya en digamos, los pueblos más subdesarrollados del sur del continente. No ha existido, en este sentido, ninguna región que haya sido exitoso, pueblo que haya sido exitoso siguiendo los lineamientos de este colectivismo indigenista que además es criminal. Entonces, en este sentido estoy de acuerdo, si bien por supuesto que Vargas Llosa no es de mi agrado en muchas cuestiones, pero en esto, indudablemente, el indigenismo es completamente contrario, ¿verdad?, a los efectos de una nación floreciente.
Nico. No, bueno, yo creo que la historia contemporánea, como decía hoy, dejó a un lado la lucha de clases, pero observa el aspecto colectivista y se ve a través del indigenismo, de todos los movimientos que ya hemos repasado, pero además mantiene el aspecto dialéctico, o sea, de forjar el conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, sí le asiste la razón a Vargas Llosa, que tampoco me cae muy simpático, pero es cierto, no hay un solo, y él alguna autoridad tiene bueno, precisamente porque Perú ha sido siempre reivindicado por su pasado, porque supuestamente los incas eran una de las grandes civilizaciones, cosa que Cristian puede fácilmente desmontar, pero en el caso de Vargas Llosa le toca de cerca esa tradición, que la debe conocer mucho mejor que yo, peruano que vive habitualmente en París, pero no importa, es un tema de él. Sí, el colectivismo y la dialéctica son dos herramientas que la izquierda ha conservado, no así la lucha de clases. Ya el aspecto material un poco lo han dejado a un lado, pero enfatizan, exacerban lo cultural y lo conflictivo y lo colectivo. Por eso, si bien técnicamente o académicamente no es exacto, muchos dicen que este tipo de movimientos o de tendencias o de agresiones que estamos padeciendo se los denomina marxismo cultural. En realidad, el marxismo es materialista, o sea, si hablamos de propiedad, pero para identificar una reconversión de los postmarxistas y para identificarlos ideológicamente como herederos de eso, está bien, a mí me gusta la palabra, no desde el punto de vista académico, pero sí desde el punto de vista político. Se trata de un marxismo cultural que conserva el aspecto colectivista, conserva el aspecto dialéctico y conserva bueno, en este caso, la categoría de oprimidos versus opresores. Esos oprimidos y opresores en la inmensa mayoría de los casos sean simplemente relaciones de poder de fantasía, ¿no? Hay un aspecto acá, no me quiero hacer el difícil, hay un aspecto en esto, porque hay otra careta que no hemos mencionado, pero que vale la pena, que es la careta del garantismo penal, donde el delincuente, otro elemento disolvente que agrede a la sociedad, que la corrompe, es visto por estos mismos sectores no como un enemigo del orden público, sino como una víctima del sistema que la ha expulsado y que entonces no le queda rebelarse. Por eso Foucault, en el libro Vigilar y Castigar, trata al delincuente, refiere al delito como un acto de liberación similar al acto de liberación que podía hacer un negro en la época del apartheid. Así lo compara, ¿no? De manera tal que, esto da para largo, pero digamos, más allá de las metas, del discurso, si es LGBT, si es feminismo, si es negro, si es un delincuente, de lo que se trata es que el armazón ideológico es siempre el mismo. El razonamiento, el punto, digamos, donde se enfoca el problema es siempre el mismo. Cristian, tú hablaste respecto a lo que está conversando en este momento Nicolás, y entendamos que efectivamente tiene mucha razón cuando habla de este tema del asunto penal, donde hay privilegios, tal como mencionaste al principio, y también privilegios en este aspecto, porque en este caso un delincuente de origen mapuche o que pertenece a una comunidad mapuche es tratado como preso político mapuche. Se olvida el delito, ¿verdad? Se olvida que es un delincuente, que es un asesino, que es una persona que intentó asesinar gente, o que directamente la asesinó, como ha pasado ya muchas veces aquí en Chile, más de 30 asesinatos en los últimos años por parte de estos grupos
de estos grupos terroristas, y de esta forma también por el gobierno de Chile. El gobierno de Chile no le quiere entregar o no quiere revestir estos delitos como terrorismo, como lo que son, ¿verdad? Cuando tú causas terror, es terrorismo. Y el gobierno de Chile insiste entonces darle un trato preferencial judicialmente a esta gente, no colocando las querellas. Ahora mismo hubo una serie de atentados en estas últimas semanas aquí en Chile, donde el gobierno no quiso llamar a la ley antiterrorista que existe en Chile, sino que solamente con una ley de control de armas, explosivos en torres de alta tensión de la electricidad, cortando la electricidad de muchos sectores, explosivos en puentes ferroviarios. Estamos viviendo exactamente lo mismo que se vivió el año 73 aquí en Chile, antes del pronunciamiento militar. ¿Qué les parece a ustedes este trato de los gobiernos? Yo no sé cómo anda Alberto Fernández en Argentina respecto a este tema, pero lo que estamos viendo nosotros en Chile es gravísimo. Y si en Argentina está pasando lo mismo, es decir, que haya una inacción por parte del gobierno, de los gobiernos, frente a lo que se está haciendo referente al terrorismo, significa que le estamos abriendo la puerta a lo peor que puede suceder en una sociedad. Este es un fenómeno global. Acá ya, digamos, no son cuestiones concretas. Vos fíjate que básicamente se dan todas estas cosas casi de modo simultáneo en casi todas las naciones, por lo menos occidentales, pero esto que vos mencionás, de cómo, digamos, el indígena puede cometer un crimen, pero por el hecho de ser indígena, viste, la ley no se cumple. Esto pasa con todas las minorías que son, digamos, utilizadas por el marxismo, porque una mujer, acá es muy distinta la ley, para una mujer que comete un delito que un hombre que comete un delito. La presunción de inocencia se le da únicamente a la mujer, por lo menos en Argentina, lo mismo con los homosexuales. Nicolás, yo me acuerdo en sus conferencias, él menciona el caso, creo que él lo va a saber decir mejor que yo, este tipo que en Miami mató un montón de personas en un bar gay. La masacre de Orlando. La masacre de Orlando, el terrorista se descubrió que era homosexual. Como era homosexual, no pasó nada más, ya no salió más en los medios, no se lo criminalizó, nada. Entonces, bueno, esto pasa, si vos sos indígena, mira, si vos sos cristiano, si vos sos conservador, si vos no sos indígena, bueno, evidentemente vas a estar en desventaja frente a otras comunidades. Pero esto creo que es un fenómeno que pasa en todos lados. Bueno, y lo que hay que hacer es, hay mucha gente que sabe los gobiernos, pero el tema es que para ellos tiene un costo político que no están dispuestos a asumir. Esto es lo que han hecho, por ejemplo, estas falsas derechitas o derechitas cobardes como Piñera en Chile, Macri en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto en el plano de la actualidad, pero si nos remitimos a lo que actualmente pasa en función del pasado, sucede lo mismo. Un terrorista, un guerrillero, un ex integrante de una castrocomunista que atentó contra el orden constituido, hoy es funcionario o tiene honores, subsidios, beneficios. Ahora, si vos fuiste militar que obedeciendo órdenes combatiste al terrorismo, tenés que estar preso. Entonces, esto es lo mismo, esta injusticia que se viene dando, este trato desigual, se da en función de lo que pasó y en función de lo que pasa. El conflicto es siempre el mismo, cambia de color, y luego el manoseo y la manipulación de la justicia tiene esta desigualdad notoria que estamos viendo. O sea, estudiemos el pasado o estudiemos el presente. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Boric, Alberto Fernández? No Boric o Alberto Fernández, sino cualquier presidente. Supongo un presidente honesto, un hombre de bien, y no estas dos alimañas asquerosas. Dicen, bueno, yo quiero salir a reprimir el delito. Si en Argentina hubiese un presidente valiente y quisiese reprimir el problema mapuche, como está planteado hoy, manda a las Fuerzas Armadas si se modificase la ley de defensa interior, y en 48 horas se terminó el problema. En Argentina hoy se termina rápido. Ahora, si lo dejamos avanzar, y en 5 años no sé qué puede pasar con territorios tomados y todo eso.
Pero si se tiene la política, si uno se banca la situación, si respalda a la fuerza del orden, si les da el apoyo y les da la directiva y les da el poder, no es tan difícil erradicar esto. El problema es, primero, que no hay convicción política. Segundo, que hay pánico. ¿Por qué? Todo aquel que ha osado reprimir al terrorismo, tarde o temprano criminalizado o sospechado de lesa humanidad. Entonces, ¿con qué va un carabinero, un militar a batir al terrorismo y a enfrentarse? Yo tengo que ir a un enfrentamiento y mato a un terrorista mapuche o que se dice mapuche y voy a tener problemas con los derechos humanos, voy a tener problemas, no va a prescribir nunca, el delincuente voy a ser yo. Es decir, entonces hay miedo en la derecha cobarde y un miedo entendible, y acá no lo juzgo, a fuerzas del orden, porque advierten sus mayores en el escalafón militar, los más antiguos, están todos presos. Entonces, exacto, con toda legitimidad uno puede decir, y bueno, me mandan a reprimir, ¿y qué garantía? Entonces, ¿con qué coraje, con qué valentía, con qué arrojo me voy a ir a enfrentar si las consecuencias penales van a ser? Siendo yo un agente del orden que voy a combatir a la delincuencia. Entonces el delincuente termina siendo víctima y el agente del orden que pone a un bajo sueldo, arriesga su vida al servicio del bien común, termina en las cárceles de Punta Peuco de por vida o en las cárceles de Argentina, que tenemos 3.000 militares detenidos y 20, 30 años de cárcel. Una vergüenza. Déjame, Sebastián. Cristian Nicolás, se nos acabó el tiempo ya hace un par de minutos. Estamos ya son las 21:02 en Chile. Pero me gustaría sí cederles un par de minutos a cada uno para cerrar el programa. ¿Les parece? Tema libre, con lo que ustedes quieran terminar toda esta exposición que hemos hecho hoy día. ¿Les parece? Vamos, Cristian. No, yo quería agregar simplemente lo que decía Nicolás. Digamos, este desamparo que tenemos, digamos, la gente de derecha, esta desigualdad frente a la ley. Nicolás lo mencionó a Foucault, por ejemplo, en la cuestión esta de cuando se disculpa al delincuente, ¿verdad? Y todo esto, para el que quisiera ahondar un poco, el propio Marcuse, él tiene un libro que se llama Tolerancia Represiva, donde él abiertamente habla de castigar la opinión de derecha y solo tolerar la opinión de izquierda. Bueno, y en base a eso, él intenta dar una explicación justificando esto que ya de por sí es injustificable. Y lo tenemos después a Teodoro Adorno, otro, digamos, filósofo, pensador intelectual de la izquierda de la Escuela de Frankfurt, donde él estigmatiza negativamente, dedica todo un libro a estigmatizar negativamente, creo que es el libro algo autoritario, no me acuerdo del título, y él estigmatiza negativamente a los cristianos, los conservadores, los hombres de familia, los heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que todo esto que hoy ha permeado en toda la clase política es todo un trabajo de ingeniería social que ha hecho la izquierda en los últimos 60 años, especialmente a través de la educación, a través de la cultura, con todo este tipo de ideas. Esta cancelación actual que existe hacia las ideas de derecha, bueno, muchos han sido influidos por este tipo de sujetos, sea Foucault, como dijo Nicolás, y por supuesto lo tenemos a Marcuse y Adorno. Pero bueno, esto un poco como para que veamos un poco el trasfondo y cómo se originan y la importancia en este sentido de conocer al enemigo y saber pararlo a tiempo, ¿no? Perfecto. Nico. No, una simple aclaración que no sé si hace falta hacerla, pero a veces se puede prestar a confusión. Venimos señalando y denunciando y hablando de enemigos, no tiene que ver con la mujer, tiene que ver con el feminismo. ¿Cómo voy a tener yo de enemigo a una mujer? Tengo mi madre, no hay mejor criatura creada por Dios que la mujer. No tengo nada contra las preferencias sexuales de una persona que en el plano de la privacidad, si es mayor de edad,
no daña derechos de terceros. A mí que no me envío, que haga lo que quiera. Lo mismo sucede con una persona de color negro, tiene que tener las mismas posibilidades y derechos y dignidades, y lo mismo una persona étnico aborigen, y así sucesivamente. El único caso es el delincuente, esa es otra cosa, pero en el resto de los casos, acá lo que estamos hablando es de los grupos instrumentalizados que dicen representar a esta totalidad, porque no todos los homosexuales se sienten representados en el lobby LGBT, solamente una minoría de mujeres se sienten representadas por el feminismo, y así sucesivamente. Estamos hablando de los grupos de choque, de los grupos de militancia marxista, de reclamos inclusivos y qué sé yo. Para que quede claro, si no pareciera que uno está haciendo una suerte de panegírico segregacionista, sino que estamos simplemente identificando la trampa y la utilización de grupos, supuestas minorías oprimidas, a través de un discurso falsificado, que son utilizados para generar discordia en la sociedad o directamente para cometer no una discordia, sino delitos manifiestos, crímenes graves, como es el caso del tema que hoy, protagonizó la charla, que es el indigenismo, ¿no? Perfecto. Cristian, Nicolás, les quiero agradecer, pero antes de irnos, ya, ¿cómo no vamos a aprovechar que tenemos dos grandes escritores latinoamericanos contemporáneos en este panel? Le quiero pedir a Cristian que me recomiende uno de sus libros y dónde lo pueden encontrar los chilenos. Te podría recomendar el de El inicio de la nueva izquierda de la Escuela de Frankfurt, que justamente habla de cómo se inicia, cuál es el origen y cuáles fueron los referentes principales y en qué contexto se da todas estas cuestiones como el feminismo, ideología de género y todos estos agentes, digamos, disruptivos de la civilización occidental, cuando se inicia. Y este libro lo pueden encontrar en Zorros y Erizos, Zorros y Erizos, que es una editorial, es una librería chilena, que trabaja muy bien y lo pueden encontrar allí, y creo que también en Amazon, estoy casi seguro que también. No, pero Cristian, tu libro está en toda la librería de Antártica y en la feria chilena. Se consigue en todos lados. Qué bueno, Nico, que aclaró eso. Nico habló de Antártica ya, de la Feria del Libro chileno, ¿verdad, Nico? Y todo eso. Son las dos cadenas, tengo entendido, más importantes de Chile. Y en mi caso, tengo 3 libros publicados, pero mi libro favorito es La dictadura comunista, diciendo que ahora la fecha utilizado para dividir a los chilenos, para mentirle a los jóvenes y para falsificar un héroe de cartón, como lo fue el suicida Salvador Allende. Ese libro a mí me gusta mucho y me parece que a muchos chilenos también, porque ha sido muy vendido, y en estas librerías que he mencionado está al alcance de cualquiera. Así que, porque Cristian en la misma editorial, así que la distribución es la misma. Creo que ese es el libro para este año, ¿no? Un año donde este tema se ha discutido y se sigue discutiendo tanto en Chile. Eso es, La dictadura comunista de Salvador Allende, entonces Nicolás Márquez, que también está disponible. En todas las librerías, está en librería chilena también, que usted la conoce, la gente del canal, está en todas, en la Antártica, ¿verdad? Y también está en línea disponible, así que búsquenlo para que puedan comprar y apoyar a dos grandes escritores que están haciendo un tremendo trabajo respaldando a la antiizquierda. Nosotros ya no nos llamamos de derecha, yo ya tengo miedo de decir somos de derecha porque nos van a catalogar dentro de grupos de derechita tibia, ¿verdad? No, antiizquierda, gente que estamos contra la izquierda. A ver, señores, la gente está pidiendo que estemos nuevamente juntos, seguramente abordando otro tema. Vamos a invitarlos para más adelante, ojalá podamos coordinarlo y de una forma poder aprovechar todos los conocimientos que ustedes tienen y todo lo que tienen para entregarle también a la gente aquí en Chile, especialmente, siempre que realmente está media dormida respecto a algunos temas, o cuando uno está en medio del huracán no logra ver lo que hay al exterior.
a veces es mejor mirar desde afuera para poder encontrar la solución. Así que les voy a pedir ahí que nos podamos poner de acuerdo, si ustedes están dispuestos, y poder hacer un nuevo programa juntos. Cristian Iturralde, Nicolás Márquez, dos grandes escritores que hoy día nos han acompañado en 8 en punto. Les quiero desear lo mejor, el mayor de los éxitos, y para todos ustedes que nos han acompañado hoy día, muchas gracias por sus comentarios, estuvieron muy activos en el chat. Yo seguramente Cristian y Nicolás después van a enviar los comentarios también que dejen ustedes bajo este video. Así es que si es que quieren que Nicolás y Cristian estén en un futuro con él, los invito a dejar en los comentarios los temas que les gustaría que ellos hablaran, ¿ya? Y de esa forma lo podemos ver entre los tres. Nico. Estuve con la computadora abierta viendo tremendamente cientos y cientos de comentarios, así que me alegro que no se hayan aburrido. Gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a vos, Sebastián, por la generosidad de compartir tu programa con nosotros dos. Quiero aclarar que con Cris somos amigos hace 20 años, así que para mí fue una charla de amigos, la pasé muy bien. Suscribo plenamente lo que dice Nico. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Un verdadero honor haberlos tenido a los dos juntos aquí. Tremendos escritores, tremendas personas, tremendos patriotas, vamos a decirlo por su nombre. Gente que ama su tierra, gente que ama la cultura y que dice las cosas por su nombre. Valientes. Gracias. Me dejé la para equilibrar un poco, para que no digan que somos todos de derecha. Me dejé para matizar la estética de la tertulia. En el próximo programa yo voy a aparecer pelucón y con colita. ¿Te parece? Ya. Ok. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos. Como siempre decimos, para cerrar nuestro programa acá, vamos a seguir trabajando todos juntos por la patria, con Dios, por la familia y por la libertad. Viva Chile, señores. Viva Argentina. Viva Latinoamérica libre. Ok, nos vemos. Que estén muy bien, ¿eh? Chao. Gracias a todos. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.